Muy buenas tardes, continuando con las ponencias en la primera Feria Virtual del Libro España. Nos encontramos con Erika Romero y Willy Delgado, quienes compartirán una ponencia acerca de la investigación sobre la influencia de los libros. Adelante. Muchísimas gracias. Y claro que estamos con Erika. Es un agrado pues, tenerla aquí y agradecerles pues, a la primera Feria Virtual del Libro de España esta oportunidad y pues a César, a Alan, a ti. Pues, muchísimas gracias por este espacio. Y pues bueno, de primero, antes de que empecemos a hablar un poco de la investigación y de lo que hace Erika, pues me gustaría que nos comentara aquí quién es Erika, de dónde es, de dónde está y a qué se dedica Erika. Entonces me gustaría pues un poco sobre esa parte y ya empezamos como la temática que ella trabaja, que me parece muy, muy interesante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Romero, soy de Bogotá, de la ciudad de Colombia. Soy bibliotecóloga, lectora, escritora, como todos acá, o la mayoría. Em, Estoy formándome para ser maestra o docente de literatura y lengua castellana y actualmente pues estoy en esto de investigar sobre el comportamiento y en específico de asesinos seriales que han sido influenciados por la literatura. Así vagamente contándoles. Bueno, y bueno, así empezamos, ya empezó a hablar del tema. Entonces, ¿por qué empezaste a buscar esa parte de la influencia sobre los asesinos seriales? O sea, ¿qué te llevó a hacer esa investigación, a mirar esa parte, esa temática de la influencia de los libros sobre las personas y, como tú lo dices, sobre los asesinos seriales? Bueno, en específico, pues siempre me sentí influenciada por los libros toda la vida. Desde niña fue como el refugio y creo que para muchos también los libros han sido como un canal de liberación o catarsis leer. Y por otra parte, pues tuve la experiencia de trabajar en una unidad de psiquiatría de salud mental acá en Bogotá y me di cuenta que hacía falta este tipo de información para ellos, pero a veces tenía la oportunidad de poder hablar con algunas de esas personas que tenían enfermedades mentales y me daba cuenta que leían. Entonces, generalmente uno no concibe estas dos cosas, enfermedad mental y lectura. Entonces dije, ok, vamos a ver entonces qué pasa con asesinos seriales. Gente que quizás no de primera no tienen un diagnóstico psiquiátrico específico, sino que ya después de que han cometido todos sus actos delictivos, se les diagnostica. Sí, claro, me parece interesante lo que estás diciendo. Me gusta también, o pues ahora nos vas a hablar más de eso, pero también me gusta otra parte que estábamos hablando y quiero también que nos des a conocer, que no solamente es la influencia sobre el victimario, sobre el asesino serial, sino que también hace también la parte de la víctima. Las lecturas también predisponen a las personas para, o sea, no solamente en el sentido de lo que estás trabajando, sino en todo, sino que predisponen. Por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, como te lo decía, el asesino serial reconocería a su víctima por ciertos comportamientos y por ciertas actitudes, porque esa persona adquirió esas actitudes y las aprendió y también fueron influenciadas por medio de ciertas cosas, y entre ellos las lecturas. Quiero que nos hables un poco también de Tienes toda la razón, así como hay perfiles psiquiátricos, también hay perfiles de las víctimas. De hecho, pues la idea es cómo la literatura influencia el comportamiento humano, tanto desde la víctima como desde el agresor. Para esto, pues, hay varios factores que influencian. Uno es el factor cultural, el social, el genético y el psicológico. Desde, desde lo que estoy investigando, indagando, vamos a hablar acerca del factor psicológico. Entonces, ¿cómo influencia la literatura en un factor psicológico? Por ejemplo, ¿sí? Estos factores psicológicos determinan o reflejan la persona cómo responde a su medio ambiente. Entonces, dependiendo del comportamiento, la manera de proceder que tiene una persona,
eh, y cómo se influencia en su entorno. Entonces, como tú dices, ¿cómo un asesino serial puede identificar su víctima? Bueno, pues por el proceder, por estímulos, por su medio ambiente y por la relación que tiene con este, ¿sí? Sí, claro. Claro, tienes toda la razón. Entonces, eh, bueno, lo que tú dices es verdad. Entonces, bueno, ¿a qué has llegado? O sea, en qué punto has llegado? ¿Cómo empiezas esa investigación? Exacto, nos dices unos puntos y nos dices que es genético, que algunas veces son pues, psicológicos, son comportamentales. Quiero que nos hables un poco sobre esa parte. Por ejemplo, ¿qué tipo de libros podrían influenciar? ¿Cómo influencian? ¿Qué tipo de cosas influencian, por ejemplo, al asesino serial que en tus investigaciones has notado? O sea, estábamos hablando también sobre la parte de esa connotación de Disney, que estaban hablando eso de los cuentos, cómo los transfirieron y los acomodaron para crear una cultura, pues en cierto sentido machista, porque pues igual las princesitas y la niña pues linda y que no hace nada y todo eso tiene una influencia grandísima y eso lo estamos hablando. Entonces quiero que también nos hables sobre esa parte y qué tipo de libros o qué tipo de temáticas pueden influenciar a una persona en ese sentido y cómo crea ese comportamiento y qué lo hace llevar a ese asesino serial a cometer ese asesinato, porque el primero lo va a planear, lo va a organizar, pero ¿cómo poder lograr que ya no solamente sea un plan, sino que sea un hecho como tal? Y lograr ser serial, o sea, lograr tener una secuencialidad, y eso es bien, bien interesante. Claro que sí, mira, aquí inicialmente lo que tenemos que tener en cuenta es el estímulo que recibe el cerebro cuando lee, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo emocional? Porque pues todos recibimos un estímulo en específico. Silvia Martínez, que ella es magíster en inteligencia emocional y ella trabaja con educación infantil, con primaria, investiga acerca de la inteligencia emocional aplicada. Ella nos dice que la narrativa en sí misma permite experimentar emociones, ¿sí? Y entender mejor la vida real. Entonces es como una comparación. Ella dice que uno generalmente en la lectura puede identificarse con un protagonista, adoptar las metas del protagonista, sus planes, experimentar las emociones del protagonista, la grandeza del protagonista, ¿sí? Hasta las estrategias, aunque nada de esto sea real, la persona se va a sentir influenciada emocionalmente por todo esto que el protagonista hace. También Kate, una novelista canadiense y profesora con mérito de psicología cognitiva en la Universidad de Toronto, ella plantea que existen dos niveles que se deben considerar con respecto a cómo se relaciona el lector de manera emocional dentro de un mundo de ficción, ¿sí? Y sí, cómo este se activa. Ella dice que el primer nivel es el nivel en el que el lector se mantiene fuera del mundo de ficción, ¿sí? O sea, que entiende que esto es algo lejos de la realidad, ¿sí? Y el segundo es el nivel que el lector tiene en donde él se introduce dentro de este mundo de ficción, ¿sí? En donde siente empatía con el personaje, siente empatía con las imágenes que allí se presentan, siente empatía con todo lo que está en su entorno. Entonces, cuando el lector se identifica con las emociones de los personajes, sus vivencias, sus ideales, o sea, es empático con respecto al personaje, eh, ahí se entiende como que hay una capacidad y una implicación en la lectura en donde se produce eh, toda esta todo este género afectivo en la narración. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los lectores se sienten, las niñas, por ejemplo, se sienten cenicientas,
¿sí? Y van y se creen cenicientas, se sienten cenicientas y van a querer el príncipe y van a querer el castillo y van a querer todo esto. ¿M? Em, ¿Qué otra cosa te puedo contar? Esto desde este punto. Em, También a nivel neuronal hay otros aspectos. La revista Neuronal en el artículo del 31 de agosto del 2018 habla acerca que toda la lectura, cualquier tipo de lectura, nos permite desarrollar la imaginación. Eso todos lo sabemos a partir de las descripciones, ¿sí? Pero este hecho favorece el contenido inconsciente de nuestro cerebro, reorganizando unas estructuras cerebrales que tengamos. Entonces, no sé si hayas escuchado alguna vez, Willy, hablar de las neuronas espejo. Bueno, igual lo que tú dices es cierto, o sea, cómo logran pues, esa influencia de los libros y cómo, pues, a veces creo que algunos libros y algunos de ellos son determinados para eso. O sea, lo que tú dijiste, o sea, lo de la Cenicienta, de esa parte es como creado para, para, para mostrar a la mujer y someterla, ¿no? Pero en ese sentido, para eso, es como tener como una intencionalidad, un trasfondo más allá de solamente haber hecho un cuento supuestamente infantil o de hadas, porque considero que tiene ese aspecto, porque tiene una intencionalidad, porque igual lo que estamos conversando, el libro original, los cuentos originales no tienen esos aspectos, o sea, los cuentos originales que están tomados no van hacia ese lado, van hacia el otro lado, porque además de eso son, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm, que está avanzado toda esta parte, son alemanes y son posguerra, o sea, son una cosa completamente distinta y tienen una contextualidad completamente distinta. Entonces, los adaptaron y les dieron otra funcionalidad y además esa adaptación, pues estaba también para controlar y para dar otro sentido, porque pues igual muestran esa mujer abnegada que no puede decir nada y que tiene que soportarlo. Eso prácticamente, si no lo notas, eso prácticamente siempre prevalece sobre la sociedad y sobre la cultura. Entonces tenemos que ver eso. Bueno, me gustaría que nos dieras unos ejemplos más específicos, más claros sobre la investigación. O sea, por ejemplo, no nombres, pero sí quizás que nos digas, no, si hubo tal historia y tal persona sí fue influenciada por esto y esto y esto, y nos gustaría que nos conversaras un poco sobre eso, porque igual no es para que nos volvamos asesinos seriales, sino para entender cómo la lectura y cómo las cosas pueden tener cierta influencia sobre nuestra psiquis, ¿no? Sobre nuestra mente. Ok, entonces, voy a hablar en específico de una obra que inspiró a un asesino eh, terrorista, que era Ted Kaczynski o Theodor Kaczynski, alias el Luna Bomber, ¿sí? Él aterrorizó a Estados Unidos enviando cartas bomba porque él estaba obsesionado con un libro. El libro se llama El agente secreto de Joseph Conrad, ¿sí? La novela de Joseph Conrad habla de un agente secreto que tuvo una influencia muy grande en este terrorista, Theodor Kaczynski, eh, en donde el protagonista, ¿sí? O los protagonistas eran un grupo de personas que querían que su sociedad fuera libre. Entonces ellos cada vez que firmaban, pues como eh, estos documentos en donde certificaban sus reuniones, lo firmaban con CFRI, ¿sí? O el Club de la Libertad. Estas personas, lo que dentro del libro, ¿no? Dentro del libro, la historia era que ellos deberían hacer que la sociedad fuera una sociedad más despierta. Entonces, idearon poder hacer un atentado contra el observatorio, un observatorio de la ciudad. Y ellos lo que hicieron fue eso, pusieron una bomba
en el observatorio, creyendo que de esta manera las autoridades iban a prestarles más atención y que ellos en su mente anarquista podían hacer que la sociedad pudiera como despertarse de todo el dominio del capitalismo de alguna manera. Este señor, Theodor Kaczynski, era una persona solitaria, ¿sí? Nació más o menos en el año 60 y él durante más o menos unos 20 años fue quien puso las bombas, alrededor de 16 atentados, ¿sí? Que causaron varias víctimas mortales y heridos. Y la conexión que él tenía era que él se identificaba eh, con toda esta anarquía, pues con todo este tratar de ser libres, ¿sí? Ted Kaczynski era una persona considerada muy intelectual, muy inteligente. A los 16 años entró a la Universidad de Harvard y él lo que hizo fue como tratar de influenciar a la gente, él fue profesor también, y influenciar a la gente diciéndoles que no accedieran al dominio capitalista, ni a los medios de comunicación, ni a la tecnología. De hecho, las bombas que enviaba, las enviaba a universidades y a personas que eran influyentes en el área de la tecnología. De hecho, él escribió un manifiesto que se llama el Manifiesto Una Bomber, que es de 56 páginas, en donde él allí dice por qué nosotros debemos tener una visión diferente dentro de nuestra sociedad. Y todo esto lo emuló del libro El Agente Secreto de Conrad Lorenz. Súper interesante esa investigación, me parece súper brillante esa parte porque igual vemos que la lectura y que las cosas, no solamente la lectura, los libros, ahora no estoy diciendo que no leamos libros, sino que debemos de tener cuidado con ciertas cosas y debemos de tener cierta fuerza y cierta fuerza mental. Y igual no solo los libros, sino las cosas que vemos en la televisión, la música también influencia sobre nuestra psiquis. Entonces debemos de tener en cuenta eso y hasta aquí es como para mirar las investigaciones y lo que se está haciendo. Me parece que Erika hace una gran investigación frente a eso, mostrándonos pues cómo sobre una mente puede influenciar una lectura, un libro, un texto. Me parece súper chévere. Igual, así como hay asesinos seriales, donde la persona, lo que pasa con eso es que él se siente identificado, así como muchos otros. No sé, está por ejemplo James Holmes, que fue un chico que se inspiró en Batman para ejecutar una masacre en Colorado. Está por ejemplo David Chapman, creo que fue, eh, él asesinó a un ídolo del rock y se guió por un libro que se llama El Guardián entre el Centeno, que muchos lo conocemos. También Brian Douglas mató a dos mujeres a hachazos para imitar al protagonista de una novela que se llama American Psycho, ¿sí? Pero, aunque vemos todo esto, entendemos que también hay, por otro lado, libros que pueden generar otro tipo de emociones. Por ejemplo, está eh, Víctor Frank, que es uno de los creadores de la logoterapia, en donde él cuenta toda su historia en el transcurso de su vida en el Holocausto, en Auschwitz, donde él es psiquiatra, ¿sí? Clínico, y él nos cuenta toda su historia. A partir de toda su historia y de todo lo que él entiende viviendo en el Holocausto, nace la logoterapia, en donde es el conocimiento de sí mismo y el sentido de la vida. Entonces, así como tenemos posiciones positivas, por decirlo de alguna manera, y negativas, o buenas o malas, también tenemos emociones que despertamos dentro de la lectura, sean buenas o malas, ¿sí? ¿Quién en algún momento nos sintió que, no sé, eh, pudiera sentirse identificado con algún libro de Bukowski, por ejemplo, en donde él habla de que las mujeres son horrendas, que el trabajo es horrible, que se siente mal en su vida, ¿sí? O una mujer con un escrito de Isabel Allende. Entonces es como nos encontramos nosotros mismos de manera emocional dentro de la lectura.
Sí, claro, como tú lo dices, o sea, no solamente estamos hablando de que influencia hacia la parte mala, sino que estamos haciendo esa investigación, pero también los libros también influencian hacia cosas buenas, hacia personas también a crear cosas nuevas, muy buenas, y también influencian a crear nuevas cosas, igual para a mejorar la calidad del mundo y de las personas. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, gracias Erika, muchísimas gracias por tu explicación. No sé, no creo que no hay preguntas. Yo espérame un momentico, voy a revisar ese por aquí. Eh, bueno, te dicen por ahí que es interesante, que es muy novedoso la investigación que estás haciendo. Y bueno, muchísimas gracias Erika por estar aquí con nosotros en la primera feria virtual del libro de España. Gracias por darnos esa partecita pequeñita de la investigación que estás realizando. Y como lo estás diciendo al final, no solamente influencia hacia la parte negativa, sino que también hacia la parte positiva. Igual como todo, como dice, entre lo bueno y lo malo, como todo tiene una influencia en esos dos puntos. Y pues tú decides a cuál tomar. Entonces, porque el ser humano tiene esa libertad de tomar si la parte negativa o la parte positiva. Entonces, estábamos viendo eso y muchísimas gracias y que continúes con tu investigación y gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, Willy. Muchísimas gracias, Erika. Adelante con esa investigación y bueno, con ustedes y conmigo será hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.